Los traumatismos son lesiones adquiridas que afectan a los tejidos dentarios, tejido óseo y o tejidos blandos y que pueden cursar con o sin fractura. La etiología tiene que ver con una colisión con energía mecánica suficiente para provocar la lesión. Hay que tener en cuenta la relación del objeto que impacta, su masa y su velocidad. Pueden ser los traumatismos de origen intencional o no intencional. La frecuencia de los traumatismos es mayor en hombres que en mujeres, con picos de frecuencia en la niñez y adolescencia. En dentición permanente es más común la fractura coronaria. En la dentición temporaria son más comunes las luxaciones y se afectan con mayor frecuencia incisivos centrales superiores, centrales inferiores y laterales superiores. Existen factores que predisponen a una lesión por un traumatismo, como pueden ser un marcado verget con protrusión de los incisivos, un sellado labial insuficiente, un labio corto superior, caries, elementos con hipoplasia, elementos dentarios con tratamiento endodóntico o grandes obturaciones. Una lesión por mecanismo directo se da en el mismo sitio o tejido en que ocurrió el golpe o colisión. Una lesión por mecanismo indirecto se da en un lugar diferente al del impacto o colisión. Por ejemplo, un golpe en el mentón que genera un cierre brusco de la mandíbula y afecta a tejidos dentarios de elementos del maxilar superior. Hay factores característicos de un golpe o impacto que debemos tener en cuenta durante la anamnesis. Estos son la energía del impacto, la forma del objeto impactante, la resiliencia del objeto y la dirección de la fuerza del impacto. Estos nos pueden dar detalles del tipo de traumatismo producido y guiarnos en la exploración clínica y radiográfica. Debemos tener en cuenta durante la anamnesis estas tres preguntas: ¿cuándo, cómo y dónde ocurrió el traumatismo? Esas respuestas, junto al examen clínico y la exploración radiográfica, nos van a permitir llegar a un correcto diagnóstico y a un buen tratamiento. Las lesiones por traumatismos se clasifican en lesiones de los tejidos periodontales o de sostén, lesiones de los tejidos dentarios duros y blandos, que son las fracturas dentarias, lesiones del tejido óseo y lesiones de los tejidos blandos, encía y mucosa. Dentro de las lesiones de tejidos periodontales o de sostén se encuentran la concusión o golpe, la subluxación o aflojamiento, las luxaciones intrusiva, extrusiva y lateral, y la exarticulación o avulsión. Vamos a ir desarrollando cada una de ellas con sus características clínicas y radiográficas. La concusión o golpe se caracteriza clínicamente por la ausencia de movilidad anormal. No hay desplazamiento de la pieza dentaria y el paciente puede referir dolor a la percusión. Para el diagnóstico radiográfico utilizamos técnicas retroalveolares periapicales que nos van a permitir observar la totalidad del complejo alveolo-diente. Radiográficamente no se van a observar alteraciones en la concusión. En pacientes pediátricos debemos prestar especial atención a la observación radiográfica del elemento temporario, del espacio periodontal, la continuidad de la cortical ósea alveolar y también del germen dentario del elemento permanente. Observar la continuidad de su canastilla ósea. Esta conducta la tenemos que repetir en los controles posteriores al traumatismo.
La subluxación se caracteriza por la ruptura de fibras del ligamento periodontal. Por lo tanto, va a haber dolor a la percusión, clínicamente se evidencia sangrado marginal y movilidad anormal del elemento dentario, pero no va a tener desplazamiento. Radiográficamente no se observan alteraciones, pero siempre debemos apuntar a la observación del espesor del espacio periodontal. Lesión de subluxación en paciente pediátrico, no podemos observar alteraciones a nivel radiográfico. Las luxaciones corresponden al desplazamiento del elemento dentario. En este caso, en la luxación extrusiva, el elemento se desplaza saliendo parcialmente de su alvéolo. Además de dolor, sangrado marginal, movilidad anormal, clínicamente se observa el elemento dentario saliendo de la línea de oclusión. Radiográficamente podremos observar el desplazamiento del elemento dentario traumatizado en su prooclusión y con un notorio aumento del espacio periodontal más evidente en el tercio apical. En pacientes de edad pediátrica, como es el caso de esta diapositiva, podemos observar los mismos signos. Clínicamente, sangrado marginal, elemento dentario saliendo de la línea de oclusión. Ya radiográficamente se observa el desplazamiento de ese elemento dentario, en este caso hacia abajo, el elemento 51, saliendo de la línea de oclusión, y a nivel del tercio apical un notorio ensanchamiento del espacio periodontal. Siempre debemos tener en cuenta la relación de este elemento temporario con el germen del elemento permanente que está en desarrollo. En la luxación intrusiva, el traumatismo sigue una dirección paralela al eje largo del elemento dental. Por lo tanto, este se desplaza hacia el interior del alvéolo. Esta lesión puede cursar con conminución o fractura de la pared alveolar, dependiendo de su gravedad. Clínicamente se observa el elemento dentario sumergido en la encía y en suboclusión. Radiográficamente, el elemento dentario se observa también en suboclusión y con una notoria disminución o pérdida del espacio periodontal. En esta diapositiva podemos observar dos casos de luxación intrusiva en pacientes con incisión temporaria. La imagen de la izquierda presenta menor gravedad que la imagen de la derecha, puesto que el diente intruido se encuentra en esta última en una posición más alta. Hay que tener en cuenta que la radiografía por técnica de bisectriz no nos da información de la relación vestíbulo-palatina entre el germen y el elemento temporal. En la luxación lateral, el elemento dentario puede desplazarse hacia proximal, bucal o palatino-lingual. En caso de desplazamiento hacia proximal, radiográficamente vamos a observar una disminución del espacio periodontal en la zona de presión, o sea, hacia donde ocurrió el desplazamiento, y un aumento del espacio periodontal en la zona de tensión, que es contraria a la dirección del desplazamiento. Estadísticamente, lo más común es un traumatismo de dirección horizontal por vestibular de la corona, que hace que el elemento se desplace con su corona hacia palatino y su raíz hacia vestibular, provocando la fractura de la pared alveolar. En la radiografía periapical podremos observar, por la angulación vertical, que la corona aparece en suboclusión y se evidencia aumento del espacio periodontal en la zona apical. Esta diapositiva nos muestra en la parte inferior del esquema cómo, utilizando una correcta angulación vertical, obtenemos un registro que nos permite ver en esa zona del ápice el desplazamiento del elemento dentario. Por el contrario, si nuestra angulación vertical es deficiente, siguiendo la flecha amarilla que hay en el dibujo, vamos a obtener un registro que probablemente pueda esconder el desplazamiento del elemento. En la abulsión o exarticulación, el traumatismo es de una intensidad tal que vence la resistencia existente entre diente y hueso alveolar.
Por lo tanto, el elemento dentario es desplazado completamente fuera de su alvéolo. Radiográficamente se observa la ausencia del elemento dentario y la cavidad alveolar vacía. Esta diapositiva nos muestra una imagen clínica de un paciente pediátrico con faltante de la pieza dentaria número 51 por traumatismo dentario. Si la pieza dentaria no apareciera, podríamos sospechar o de una luxación intrusiva en posición alta o de una avulsión dentaria. Observando la imagen radiográfica con técnica retroalveolar, vamos a poder llegar a un correcto diagnóstico diferencial, en este caso de avulsión dentaria. Pasamos ahora a las lesiones de los tejidos duros y blandos del diente. Las fracturas dentarias se caracterizan por una interrupción en la continuidad del tejido dentario y pueden ser de ubicación coronaria, radicular o coronorradicular. La infracción del esmalte se caracteriza por ser una fractura incompleta, sin pérdida de tejido, que no sobrepasa el límite amelodentinario. Lo podemos observar clínicamente como una fina línea en el esmalte, pero no se puede observar radiográficamente. En esta diapositiva podemos observar en la imagen periapical de la izquierda una fractura no complicada de la corona que abarca el tejido de esmalte en el borde incisal y ángulo disto-incisal del elemento 41. En la imagen de la derecha se puede observar el elemento 11, incisivo central superior, con pérdida de tejido a nivel del tercio incisal y tercio medio, con una dirección horizontal, bordes bastante irregulares. El elemento 21 presenta una pérdida de tejido en el ángulo mesio-incisal de manera angular, faltante de esmalte y dentina, y tenemos siempre que observar la zona del espacio periodontal a nivel del ápice, sobre todo en este elemento. En las fracturas coronarias, la imagen radiográfica periapical será de valor diagnóstico dependiendo la dirección de la fractura. Si la lesión es horizontal u oblicua, se podrá observar la pérdida de integridad de los tejidos afectados, que va a estar representado por una imagen radiolúcida correspondiente al tejido ausente. Vemos en esta imagen una fractura horizontal o transversal no complicada de la corona. En esta diapositiva observamos en la imagen radiográfica que el traumatismo ocasionó una pérdida de tejido dentario de corte transversal que abarca el tercio incisal y medio de la corona, afectando al esmalte, dentina y cámara pulpar, correspondiéndose esta imagen con una fractura complicada de la corona. En esta diapositiva podemos observar dos imágenes pediátricas, ambas con fracturas coronarias de corte transversal. La imagen de la izquierda tiene afectación del tercio incisal, correspondiéndose con una fractura no complicada de la corona. La imagen de la derecha ya tiene afectación de tercio incisal y medio y está afectada también la cámara pulpar, lo que se corresponde con una fractura complicada de la corona. Las fracturas coronorradiculares siguen una dirección vertical u oblicua y pueden ser no complicadas cuando afectan los tejidos de esmalte, dentina y cemento, o complicadas cuando afectan esmalte, dentina, cemento y cámara pulpar. En fracturas coronorradiculares, la técnica de la bisectriz solo nos va a permitir observar la lesión cuando ésta se dé en dirección vestíbulo palatino o vestíbulo lingual y nuestro rayo central incida o coincida con la dirección de la línea de fractura.
En lesiones vestibulares u oblicuas de dirección mesiodistal no podremos observar la fractura con esta técnica. Según el tercio radicular donde esté ubicada, la fractura se puede clasificar en alta, media y baja. Un detalle radiográfico a tener en cuenta es la relación de esa fractura con respecto a la cresta ósea alveolar interdentaria, es decir, si es de localización supra o infracrestal. Esta diapositiva nos muestra fracturas radiculares en distintas direcciones. La imagen de la izquierda nos muestra una fractura radicular de dirección horizontal. Nótese el estado de los tejidos peridentarios a nivel mesial y distal sobre la línea de fractura y a nivel apical. La imagen del centro nos muestra una pieza dentaria extraída con una fractura radicular de dirección vertical. Y la imagen de la derecha nos muestra una fractura radicular de dirección oblicua. Según su tipo, las fracturas pueden ser simples cuando existe una sola línea de fractura, compuestas con 2 o 3 líneas de fractura y conminuta con múltiples líneas de fractura que dan un aspecto de un estallido. En la imagen inferior a la izquierda observamos una fractura radicular simple. La radiografía del medio nos muestra una imagen de una fractura radicular compuesta y a la derecha observamos una fractura conminuta de la mandíbula. Aquí tenemos dos imágenes por técnica periapical. En la imagen de la izquierda podemos observar una fractura radicular en el elemento 11, en la parte media de la raíz, en la que se observa el desplazamiento de sus cabos de fractura. La imagen de la derecha nos muestra una fractura radicular simple en el elemento 32, en la parte media de la raíz, infracrestal y sin desplazamiento de los cabos de fractura. En la interpretación de imágenes por técnicas periapicales debemos tener precaución, ya que nuestro haz de radiación puede atravesar la línea de fractura en diversos puntos de la misma, generando en la imagen final la apariencia de una fractura compuesta o conminuta. Las fracturas mandibulares son consecuencia de traumatismo por actividades deportivas, accidentes, peleas. Estadísticamente, las ubicaciones más frecuentes en orden decreciente son el cóndilo, el ángulo, el cuerpo mandibular, la sínfisis, la rama y la apófisis coronoide. Para el diagnóstico imagenológico utilizamos técnicas intraorales como son las técnicas oclusales inferiores y técnicas extraorales como la ortopantomografía, técnicas laterales de mandíbula y por supuesto la tomografía computada de haz cónico.
Las fracturas del cuerpo mandibular son favorables en cuanto a su tratamiento cuando la dirección de la misma es oblicua desde arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. De esta manera, la inserción muscular favorece la inmovilización y fijación de los cabos de fractura. Esta situación está ejemplificada en la imagen superior izquierda y en la imagen inferior izquierda por técnica de ortopantomografía. Por el contrario, si la línea de fractura es vertical u oblicua de adelante hacia atrás, será desfavorable tal como lo muestra el esquema superior derecho y la tomografía 3D. Las fracturas de mandíbula suelen ser con desplazamiento de sus cabos. Esto se puede evidenciar clínicamente por la desoclusión de todo el sector desplazado. Radiográficamente vemos en la ortopantomografía una fractura en la zona de la sínfisis y por hallazgo radiográfico se observó otra línea de fractura en la zona del ángulo, de menor resistencia debido a la presencia del elemento 38 retenido. En esta imagen, obtenida con técnica extraoral de ortopantomografía, podemos observar una solución de continuidad en el tejido óseo mandibular a la altura del elemento 43, representado por líneas radiolúcidas que corresponden a una fractura por mecanismo de trauma directo. En la zona de la rama mandibular del lado izquierdo vemos otra lesión similar por mecanismo de trauma indirecto de dirección oblicua que separa la zona del cóndilo de la apófisis coronoide. Hay que observar la relación de esa línea de fractura con el origen del conducto dentario inferior.